Bueno, gracias, sí, ese fue un pedido que nos hicieron un grupo de camioneros de Guasaroni para poder hacer una colecta para la Bahía Blanca, y nos pidieron una instalación para poder juntar las cosas ahí. Bueno, como siempre dispuesto a eso y bueno, se les prestó la instalación para juntar. La verdad que tuvieron una colecta, fue muy bien, o sea, realmente recolectaron mucho y muy ordenada, que después se sumaron los madrugadores a esa colecta y bueno, el resultado fue que bueno, pudieron enviar positivo, un camión completo y creo que quedó algo más para un poco más adelante. Así es. Bueno, hoy es el Día del Ruralista. ¿Qué significa hoy ser ruralista en este? Bueno, primero felicitaciones a través tuya a todos los ruralistas. El Día Ruralista se instituye allá por el 89, lo instituye CRA, que es Confederación Rural de Argentina, en reconocimiento a la gente que forma o que trabaja en la producción rural. Entonces es el reconocimiento un poco de todos los trabajadores, como está el Día del Productor, como está el Día del Empleado Rural, pero esto reconoce un poco a toda la familia rural que trabaja mancomunadamente para llevar adelante la producción rural en pos de engrandecer la nación, como dice bien la inscripción de ese momento cuando se reconoce el Día Ruralista. A ver, qué sé yo, es un buen reconocimiento. La realidad es que hoy hay un poco ahí, se ha generado un cambio ya, o sea, los productores rurales tienen una característica mucho más de empresario hoy que de familia rural. Pero bueno, está esa familia rural que sigue produciendo y que sigue empujando y que todavía existe. Y creo que tenemos que seguir bregando por eso y que eso siga existiendo, que es parte de la diversidad de la producción también, de alguna forma. De que haya una diversidad en el campo y que haya distintas voces. Que eso genera riqueza de alguna forma para seguir creciendo, como dice bien. Bueno, fíjate vos todos los mejoramientos que hay que hacer, que se están avanzando en toda la logística para las escuelas, que haya internet, que esto facilita, sí, y todo ese trabajo que se ha realizado. Sí. Y esto es parte de esto que estamos dialogando. Sí. Los reclamos constantes y el entendimiento de los municipios que los caminos tienen que estar funcionando bien hacia todo esto que estamos hablando. Sí. Y el reclamo en términos históricos de la provincia de Buenos Aires, que es que los caminos rurales no están como vos que viajas a otros lugares. Las zonas rurales tienen caminos mucho más permeables a la producción, sí, y se estropean menos. Sí, esto es lo que hemos hablado anteriormente en algún programa, claro, anteriormente. Tal cual. Que, o sea, bueno, hoy nos encontramos en una emergencia, lamentablemente, sí. Pero la emergencia deja muy a las claras que no hay planificación, que, claro, no hay trabajo previsto, que no hay un trabajo armarlo para adelante. O sea, vamos con el día a día y con lo que hay, y lamentablemente cuando surgen estos eventos, hay una realidad más allá de la cuestión. Los eventos climáticos son imprevisibles y por más planificado, por más armado que esté, siempre va a haber problemas. Pero bueno, que esos problemas sean lo menor posible y que impacten de la menor manera posible. Y bueno, ahí nos encontramos, o sea, tenemos un sector del partido desde Cabecera hacia el sur y hacia el oeste. Estoy hablando de La Niña, French, 12 de octubre, Cambaceres, Bacacay. Quiroga también, una parte está... Quiroga tiene un pedacito, pero es, sí, más, o sea, más para el lado de La Niña. Claro, sí, o sea, sí. Un poco de esa línea imaginaria para el lado de La Niña y da toda la vuelta hasta Cambaceres y una parte de Santo Onsué también. Y se mete de alguna forma en Patricios también un pedazo. En Patricios un poco menor. De Cabecera para el norte y para el este la situación es distinta, a pesar de que tenemos 100 milímetros más de registro, pero o sea, el impacto fue menor. Si bien hay un impacto, hay caminos cortados, hay campos con un allanamiento importante, pero hacia el sur y hacia el oeste, hacia el suroeste el problema es mucho más grave. Hay muchos caminos cortados, campos muy anegados. Lamentablemente, bueno, no tenemos un número preciso de hectáreas de agua hoy, estamos buscando un poco ese número. Ahora que se tranquilizó todo, prácticamente estamos a 8 o 10 días del último evento, del último episodio. ¿Cuál es la cantidad de hectáreas del distrito 9 de julio? 440.000 hectáreas. ¿Y de eso qué puede estar afectado? ¿20% más?
No, estamos viendo, o sea, como con agua en superficie, alrededor de un 10-15%. Lo que pasa es que está concentrado, centralizado en una parte del partido. O sea, si Claro. eso lo llevamos a que está en una parte, eso sí puede ser más de un 20% en esa zona. Claro, por eso O sea, en esa zona seguramente podemos hablar de un porcentaje más alto. No quiero decir un número en el aire para no generar una expectativa distinta ni una controversia. Pero bueno, sí, en esa zona el problema es mucho más grave. Hay campos muy anegados. De hecho, bueno, se está empezando a mover un poco más de hacienda de lo normal. De alguna forma, evacuando algunos campos. Porque bueno, estamos entrando en el otoño y o sea, la producción forrajera empieza a declinar. Y las vacas tienen que seguir comiendo. Claro. Y eso está acelerando un poco la salida de alguna invernada, la salida de alguna vaca de descarte y en algunos casos incluso la salida de alguna vaca que no es de descarte. Pero bueno, con el transitar de los días eso se va a ir de alguna forma plasmando un poco más. O sea, estamos a pocos días recién del último evento climático y como que estamos evaluando el golpe que tenemos. Y claro, tal cual. Bueno, pero acá por decantación viene el agua que está en Casares, que está muy complicado. Sí. El otro día el intendente nos decía 800 milímetros en lo que va del año. Sí. Muchísimo. 9 de julio 650 en lo que va del año. Mucho. Y esa agua va a buscar 9 de julio. Esa agua, a ver, Que es la zona que vos te o entra ordenada por los canales que están, Bueno, va a entrar, como sea. o entra por vertiente, o sea, subterránea De los campos, claro. por los campos, y bueno, eso va a generar que en esa zona el agua no baje o incluso en algún caso suba, haya según la posición del terreno. Distinto a lo que es cabecera para el lado de Bragado, Claro, que ahí porque va a buscar el agua está bajando y ya ahí está mejor la condición. Si bien existen caminos cortados, caminos que no se pueden transitar, hay muchos campos que para llegar hay que hacer varios kilómetros más ya hoy. Lo más preocupante de esto es que hoy lo estamos haciendo en un auto o una chata, básicamente en una camioneta. Un auto ya no pasa tan fácil. Pero bueno, en poquitos días, o sea, hoy arrancó fuerte, hace 6-7 días arrancó fuerte la cosecha de girasol, que se había cosechado apenas un 3-4% antes de la lluvia, y hoy está en plena cosecha de girasol, que no tiene un volumen tan grande para nuestro partido, si bien esta última campaña tiene una superficie importante, pero no es un volumen tan grande. Pero bueno, ya están empezando a transitar los primeros lotes de maíz. Bueno, cuando se empieza a mover todo ese volumen de maíz, por más que querramos, son kilos que van a pasar por los caminos. Y claro. Y bueno, eso va a empezar a marcar un poco de alguna forma los puntos débiles de los caminos. Esa es la preocupación grande que tenemos, es poder sacar la producción. Y la realidad es que, bueno, vemos de vuelta un municipio que no tiene un orden con lo que es maquinaria, o sea, viene con la maquinaria que le quedó. Pero bueno, no alcanza. Lamentablemente hoy están apagando el incendio de alguna forma en los caminos principales para los pueblos del partido, que bueno, que en la realidad hay necesidad de que la gente, los pobladores puedan salir de los pueblos y tratar de llegar a que la gente llegue a las escuelas también, pero bueno, no alcanza la máquina para poder seguir trabajando en reparar el resto de los caminos que en pocos días van a ser ¿Y si no tienen piso? transitados intensamente por la producción. Ese va a ser un gran problema. Claro, y lamentablemente creo que con esto, si hablamos justamente de la ruralidad, las familias que están en el campo y que viven, que son propietarios o que son personal que vive en el campo, cada vez se siente más de alguna forma acorralado para tener que irse de ese tipo de trabajo. Por estas situaciones también, claro, ¿no? Sí. O sea, es compleja la situación hoy y bueno, veremos qué nos depara en los próximos días con el movimiento de agua. Un ingeniero hidráulico no me decía el otro día, mira, para que se entienda, por más que hagamos obras que las tenemos que seguir haciendo, la naturaleza nos gana. Y esto que vos estás describiendo, y máxime, ¿quién iba a prever este caudal de agua? A ver, esto es un evento climático anómalo, o sea, algo que no lo espera nadie. Si vos estás ordenado, el golpe puede ser menor, se puede recibir de otra forma, pero si no estás bien acomodado, te agarra con el caballo sencillado, claro, o con el recado corrido. Entonces,
ese es un problema grave porque, bueno, hoy y justo en la puerta de una cosecha gruesa. Muy importante. Bueno, el otro día estábamos nosotros publicando un informe en base a análisis de las cámaras de cereales de Rosario y Buenos Aires. Para la zona núcleo está poniendo incluso este sector de la provincia de Buenos Aires, con un gran interrogante en los niveles de producción. ¿Ese análisis lo tienen hecho ustedes o todavía no se ha evaluado? No, el análisis de producción no está hecho. O sea, sí sabemos que en el partido de julio la producción va a ser muy importante. O sea, la verdad es que el 9 de julio, dentro de los pueblos del oeste, fue el que recibió más lluvia hasta prácticamente fin de diciembre, que eso ayudó a que los cultivos transitaran enero complejo, pero lo transitaran de la mejor manera posible. Distinto a otras zonas, si nos vamos más al oeste, para el lado de Pehuajó, Trenquelauquen sufrió mucho la falta de agua en enero, sí, incluso en diciembre. Eso generó que los cultivos en esta zona soportaran el enero de alguna forma y bueno, llegó el agua. Cuando llegó el agua captaron todo eso y realmente tenemos cultivos de soja de primera, diría que buenos a muy buenos. O sea, hay lotes que se llegaron a marcar, que esos lotes hoy quedan como lotes buenos, pero tenemos cultivos de soja de segunda de muy buenos a excelentes. O sea, tenemos no así los maíces tardíos de segunda, que sí sufrió en enero y no van a responder tan fácil. Pero la realidad es que en un balance tenemos una muy buena cosecha, con una pérdida diaria, que yo estimo en soja entre un 10 y un 15%, que creo que va a ser compensada de alguna forma con rendimiento por el resto de la superficie. Pero bueno, para eso necesitamos caminos para sacar la cosecha, lamentablemente. Claro, y ese es el gran tema como está hoy. Sí. Bueno, los informes meteorológicos no están mostrando ahora el comienzo del otoño, gracias a Dios, con mucha agua. No. Gracias a Dios por lo que hay. Sí, los pronósticos por lo menos una semana no muestran sí una precipitación para fin de semana de 25 o 30 milímetros, pero bueno, sería eso, algo normal. Sí, por la época, bueno, pero no va a incidir en todo este cuadro de... Así que bueno, esperemos realmente que nos dé un otoño tranquilo para poder levantar la cosecha y para poder incluso, bueno, de hecho quedaron muy truncados muchos lotes de verdeo, de algunas pasturas que había que arrancar a hacer. Bueno, las pasturas todavía están a tiempo, pero los verdeos ya llevan perdido casi un mes de ventaja y eso en la producción se siente. Bien. Bueno, se empezó a hablar en estos días otra vez de que en junio está terminando esta quita que le está haciendo las retenciones el gobierno, con el gran interrogante, ¿qué es lo que va a pasar? Sigue el interrogante. Sigue el interrogante, porque hay presiones que digan, vamos a mantenerlo, sacarlas. Sí, hay voces de los dos lados que algunos especulan con que va a continuar esto y hay voces más oficialistas que dicen que no, que eso se va a caer. Dios dirá el 1 de julio. Si quieren nos encontramos de vuelta ahí. No, antes me vas a venir a visitar antes. Seguramente sí. Por los temas del día. No, hay un tema que hoy salió publicado en el boletín oficial, o sea, que es que se levanta la barrera no, se permite el paso de carne con hueso hacia al sur de la barrera sanitaria, donde es libre de vacunación libre de aftosa sin vacunación la Argentina, que es del río Colorado hacia el sur. Y hoy se permite el paso de carne con hueso y material reproductivo hacia esa zona. Qué sé yo, es una noticia por ahí controversial, porque de alguna forma los que pedían la cadena cárnica pedía eso para enviar carne hacia el sur. Pero bueno, también sabemos que en el sur también hay productores y que tienen costos totalmente distintos a los que tenemos en pampa húmeda. Claro. Entonces eso genera también un problema grave para esos productores. Por eso digo una medida controversial. Si bien con eso Argentina está reafirmando que se puede llevar carne de zona con vacunación libre de aftosa hacia zonas sin vacunación libre de aftosa, pero bueno, o sea, es un poco discutida
de alguna forma esta resolución de SENASA. Bueno, nosotros que transmitimos temprano en la cadena Continental, este tema lo estábamos escuchando, justo te lo iba a preguntar, con Canepa y con Karina Rodríguez, que es tema de que recién empieza, y este punto es clave. ¿Cómo se va a estar, claro, cómo va a estar jugando esto? O sea, beneficiaría de Máxime, perdón, que la Patagonia tiene modalidades muy estrictas para o las tenía, ahora vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, producir carne en la Patagonia es mucho más costoso que producir carne en Pampa Húmeda. Claro, entonces, obviamente, la carne que venga de la zona de Pampa Húmeda va a tener un costo totalmente distinto de la carne de Patagonia. Claro. Y eso genera de alguna forma un problema de competitividad, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con el tiempo. Sí, eso obviamente. Pero bueno, las cadenas de supermercados se van a ocupar también de equilibrar los precios en las góndolas para que la gente lo pueda llevar a la casa, ¿no? Sí. Que juega muchas veces eso también, Sí. como formadores de precios. Sí, hoy temprano estaba escuchando, bueno, hiciste una aclaración bien importante para aquellos que no llegan a entender en demasía lo que esto está significando y en la comercialización de los productos y en el traslado. Sí, hoy ha habido bastante información oficial en el boletín temprano a la liberación, el decreto de la liberación, no ayer fuese, pero se conoció más hoy, del tema de la licencia de conducir, que ya no va a tener la renovación y cada uno va a ser responsable de su propia renovación, en definitiva, de acuerdo a la edad, que se tiene que hacer los chequeos médicos de la vista y demás. Y no tanta burocracia como la que se está teniendo. Y el otro tema que dice el decreto que se puede tener en Mi Argentina sin necesidad del físico la licencia de conducir. Sí. El problema, estás en 12 de octubre en control de tránsito y no le vas a poder mostrar Mi Argentina. Hay un problema de conectividad. Por eso. Nosotros que decimos, hay que hacer las obras de infraestructura. Sí. Por eso, o sea, se hacen normas por sobre las posibilidades. Tal cual. Sí. Está muy lindo, pero después no lo podemos aplicar. Bueno, de hecho, eso pasó cuando se implementó la carta de deporte electrónica. Efectivamente, muy linda. Pero después había muchos, y hoy sigue habiendo sectores rurales que lamentablemente no tienen conectividad para bajar el código de carga. Y la realidad es que eso genera unos problemas terribles. Bueno, por eso. Pero bueno, desburocratizar, la gente lo va a ver bien y es necesario para dar agilidad a muchas cosas. Sí. Y en el fondo, el sentido que tiene todo esto es la responsabilidad de cada vecino. En el fondo es eso. Y que le va a costar al vecino, nos va a costar como comunidad, me refiero. Sí. Nos cuestan hoy las normas que ya están impuestas. Por eso mismo. Y que tienen que ser controladas y nos cuesta hoy, como por ejemplo el uso del casco. Entonces, imaginémonos una licencia a libre albedrío de cada uno. Tal cual, por eso un tema complejo. Un tema muy delicado y que hay que tratarlo muy en profundidad. Sí, no está mal la responsabilidad del vecino, pero estamos preparados, volvemos al tema de infraestructura. Llegamos con la educación para educar a toda esa gente para que sepa lo que tiene que hacer y qué límite tiene cada uno. Ese es el gran tema. O sea, hay un punto de partida ahí que es la educación. Pues ese es el gran tema. Son las normas de convivencia que necesitan hoy tener esas pautas. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar hoy en la mañana de Despertate y toda la explicación que nos estás dando. Bueno. Muy amable.